Dejo recorrer el progreso. Presentamos la última charla de hoy. Iba a decir algo, me olvidé que iba a decir. Bueno, la verdad que fue un muy buen encuentro. Estamos todos muy contentos, supongo, por lo menos yo, lo demás no sé. Así que cerramos con la charla de Guido. Muchas gracias, Guido, por aceptar. Y decime el título porque estoy del otro lado de la computadora que no me acuerdo. Voy a hablar de categoría hermitiana graduada. Y Guido, estudiante de la UBA, así que tenemos el último participante rioplatense de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, y antes de arrancar, muchas gracias a los organizadores por la oportunidad para poder presentar este trabajo. Como decía recién, quería hablar sobre categoría hermitiana graduada. Bueno, decía, esto es un trabajo en conjunto con mi director Guillermo Cortiñas, y la idea va a ser presentar una versión de la categoría, pero para anillos que están equipados con la graduación de un grupo y una involución compatible. Entonces, antes de dar un poco de motivación de por qué queremos hacer esto, déjenme fijar un poco de la notación. R va a ser un anillo, G va a ser un grupo que vamos a fijar de acá en más, y el anillo va a estar graduado sobre G, o sea, lo recuerdo. Eso quiere decir que va a ser suma directa de grupos abelianos, indexados por el grupo, y que la multiplicación va a ser compatible en este sentido. Y además, como decía, vamos a querer una involución que sea compatible con la graduación, en el sentido de que si agarro algo de grado G y le aplico la involución, ahora tiene grado G a la menos 1. Ok, entonces un ejemplo de juguete que ilustra algo que cumple con estas propiedades es el anillo del grupo G, donde podemos decir que las cosas de grado G son los múltiplos enteros del elemento G del grupo, y la involución la definimos justamente invirtiendo los elementos del grupo y después extendiendo Z linealmente. Ok, ese es un ejemplo, pero el otro ejemplo, y es el que motivó el trabajo, es el de las álgebras de Leavitt de un grafo. Entonces, por simplicidad, digamos que es un grafo finito. Para mí los grafos son multigrafos dirigidos o quivers, o sea, un dibujo de este estilo. Y a E le asociamos una álgebra que se construye a partir de una álgebra de caminos. No voy a dar la definición, pero sí quiero dar la idea para que se vea por qué pedimos ambas propiedades. Entonces, a partir del grafo original, uno agrega para cada arista una arista en la dirección opuesta, formalmente. Si tiene lazos, agrega otro lazo. Y ahora, sobre esta álgebra sí considera el álgebra de caminos. Este es el doble de E. Y divide por un par de relaciones. Acá el anillo tiene que ser conmutativo y además puede venir equipado con una involución. Por ejemplo, los complejos con la involución usual. Entonces, la idea es que al haber agregado las flechas en la dirección opuesta, formalmente, antes de tomar la construcción del álgebra de caminos, tenemos una involución en el álgebra que simplemente agarra una arista y se le asigna a la de la dirección opuesta, y a los vértices los deja fijos. Y estas álgebras son en general infinidimensionales, incluso en el caso de un grafo finito, ¿o no? Creo que sí, y ahora pensándolo rápidamente, la condición es gráfica, o sea, la infinito dimensionalidad, al menos si él es un cuerpo, se puede decir directamente en el grafo. Creo que tiene que ver con la cantidad de ciclos, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero sí, creo que puede pasar y creo que típicamente son infinito dimensionales. En este caso, por ejemplo, el lazo a la N en algún momento se va a dar. No, ¿por qué? Bueno, entonces infinito dimensional. Claro, sí, creo que sí. O sea, a priori. Claro, por eso digo, tiene que ver con el hecho de tener, si es acíclico, es matricial, entonces ahí sí, pero si no es acíclico, entonces típicamente sí, son infinitos dimensionales. Ok, bueno, entonces lo que decía, la involución viene de dar vuelta a las flechas,
No importa la... Ah, ahí va, ok, era un sí, solo sí. Esto, sí. O sea, y de hecho, si son acíclicas, son matriciales. Más todavía. Ok. Bueno, y lo que decía, hasta ahí con la involución, pero además esta álgebra está graduada sobre Z, y la graduación está dada por la longitud de caminos, pero concretamente, podemos decirlo así, a los aristas del grafo original les damos grado 1, y a los que agregamos en la dirección opuesta les damos grado -1, y los vértices tienen grado 0. Esta asignación se extiende a caminos y es compatible con las relaciones por las cuales dividimos, y justamente la involución está dando vuelta el grado. Entonces, el ejemplo que motiva lo que vamos a hacer es este, y además, digo, en paralelo, sobre estas álgebras hay varias conjeturas de clasificación donde se las quiere clasificar a través de la categoría. Por eso estamos buscando un invariante que sea de ese estilo, pero que tenga en cuenta toda la estructura relevante. Ok, bueno, pero dicho eso, el invariante lo vamos a definir para un anillo en general. Entonces, así como la categoría depende de los proyectivos, vamos a definir los proyectivos graduados. Entonces, recuerdo nomás. El grupo ya lo fijé, para mí esto va a ser los módulos graduados sobre G, o sea, R módulos, en este caso a derecha, que también se descomponen como suma directa de grupos abelianos indexados por el grupo, con multiplicación compatible con la del anillo. Los morfismos son las funciones R lineales que manden componente de grado G en componente de grado G. Y acá adentro están los módulos graduados, que como R módulos sean proyectivos y finitamente generados. Lo de ser proyectivo como R módulo resulta ser equivalente a ser proyectivo en esta categoría, o sea, objeto proyectivo, pero lo podemos decir así. Proyectivos finitamente generados como R módulos, pero que además ya venían de tener una graduación. Ok, entonces, si quisiéramos la categoría graduada de R, definiríamos la categoría como la categoría de esta categoría, que resulta ser exacta, pero a nosotros nos interesa además tener en cuenta la involución. Entonces hay que hablar de un poco más de estructura que tienen los proyectivos finitamente generados y graduados. Concretamente, tenemos un funtor de los graduados y proyectivos a la opuesta que manda un módulo a su dual hermitiano. Y este se parece bastante al dual de un módulo usual. Arrancamos con funciones del módulo al anillo, pero que sean z lineales, y lo que pedimos es que la acción salga de esta manera. Cuando multiplicamos, sale al otro lado, pero con la involución. Y la idea de esto es que, así como en general, si uno tiene un morfismo entre M y su dual, esto se corresponde con una forma R bilineal así. Para este dual, la correspondencia manda formas sesquilineales. O sea, z bilineal saca escalares en una coordenada y en la otra lo saca con una estrella. Ok. Bueno, entonces ya casi puedo dar una definición. Déjenme hacer un último comentario sobre esto. Que es que, así como en el caso del dual usual, si uno tiene un módulo proyectivo y finitamente generado, eso es importante, es isomorfo a su doble dual, por más que sea el hermitiano. Y la definición es muy parecida a la usual. Ok. Entonces, con todos estos datos, podemos definir por lo menos el 0º de los grupos de categoría hermitiana de R. Solo los demás voy a hacer un comentario breve, por cuestiones de tiempo. Acá hay un montón de decoraciones, hay un 0, hay un H, hay un G del grupo. Bueno, entonces el grupo de Grothendieck, pero que tiene en cuenta la involución y la graduación, lo definimos así. A partir de esta estructura nos armamos una nueva categoría, donde los objetos son proyectivos, equipados con una forma bilineal, sesquilineal, perdón, o sea, en este sentido, no degenerada. Esto quiere decir que sea un isomorfismo con su dual hermitiano.
Ok, entonces los proyectivos son graduados, las formas son graduadas en el sentido de que esta correspondencia hace que preserven la graduación en una coordenada y la den vuelta en la otra. Esto define una categoría y como para el grupo de Grothendieck usual, uno puede considerar las clases de isomorfismo y equiparlas con la suma directa. Y eso es un monoide. Acá habría que decir qué es la suma directa de formas bilineales, y eso, bueno, uno puede usar que la suma de duales es el dual de la suma, o puede directamente pensarlo como cuando uno suma productos internos, es le aplicamos el producto interno a una cosa, después a la otra, y después sumamos. O sea, coordenada, coordenada, y después sumamos. En cualquiera de los casos, esto es un monoide y lo podemos completar a grupo. Y ese es el casero hermitiano graduado del anillo. Ok, y como decía, para los demás, no voy a hablar mucho sobre eso, lo único que digo es, lo que acabamos de decir recién es en realidad que la categoría de proyectivos graduados es lo que Schlichting llama una categoría exacta con dualidad. Que básicamente es esto, tenemos un funtor dual, una identificación con el doble dual, que satisfacen varias condiciones de compatibilidad, y a categorías de ese estilo uno le puede asociar lo que Schlichting llama en este paper los grupos de Grothendieck-Witt. El 0º tiene una presentación de este estilo y los demás ya dependen de más información, hay álgebra homotópica involucrada, pero bueno, me quedo con más o menos cómo funciona cuando n es 0. Ok, entonces hasta acá esta es una definición, pero la idea sería poder calcularlo y sobre todo calcularlo para las álgebras de Leavitt, que es lo que queríamos hacer originalmente. Entonces, lo siguiente que quería hacer era relacionar esto con la categoría hermitiana. O sea, ahora el grupo va a ser el grupo trivial, ya no va a haber graduaciones, pero de otro anillo. O sea, el anillo se vuelve más complicado, hay que pagar ese precio, pero lo que recuperamos es, ahora no hay que mirar graduaciones. Ok. Entonces, para eso voy a definir cuál es el anillo que nos va a dar esta propiedad. Y la definición es así. Arrancamos con nuestro anillo R, que tenía involución y graduación, y ahora miramos las matrices con coeficientes en G, con coeficientes en R indexadas por G. Estas son funciones de G por G en R de soporte finito. El producto se puede pensar como el producto de convolución, o también podemos pensarlos como los ciertos endomorfismos de R a la G con algunas condiciones de finitud. Pero bueno, en definitiva, esto se puede transformar en una álgebra graduada. A la matriz, digamos, que en fila G columna H tiene un cierto R, le damos este grado, el grado de R y H a la menos 1. No es muy importante, pero a lo que voy es, a esto se le puede dar una graduación. El anillo que nos interesa es la componente de grado trivial. Son las cosas de este anillo de matrices que tienen graduación trivial. Ok, ese lo voy a llamar así. Por ahí de acá no está muy claro por qué la notación, pero bueno, me voy a remitir más a qué cumple, más a qué es. Sí puedo dar un pequeño ejemplo, quizás. Si R no tiene graduación, entonces en realidad esta condición me dice que para que sea trivialmente graduada una matriz de este estilo, G y H tienen que ser iguales. O sea que en realidad son los elementos solo los de la diagonal. Así que en ese caso, el producto cruzado es como esta álgebra de funciones. Son las de G en R de soporte finito. Ok, para la álgebra de Leavitt también tenemos una caracterización relevante, pero eso lo voy a decir en un momento. Bueno, ok, entonces lo que nos importa de este anillo es que cumple lo que decía recién, que ahora voy a volver a enunciar un poco más precisamente. Pero antes, digo, esto es un resultado de Ara Hasradley Sims del 2018, junto con unas observaciones y resultados del profesor del año pasado, que lo que nos dicen es, si uno mira los módulos graduados sobre un anillo R, y ahora ni siquiera tiene que ser unital, puede tener unidades locales, mientras que el sistema de unidades locales sea de elementos homogéneos, eso es lo que quiere decir graduadas, aunque está muy abreviado acá, pero no importa, lo que digo es que no hace falta que sea unital, puede ser un poquito más general.
En ese caso, los módulos graduados son isomorfos como categoría, no solo equivalentes sino isomorfos, a los módulos unitales sobre este anillo. Esto es lo que prueban Harald y Sims, y Fraser observa que en particular eso se restringe a los proyectivos finitamente generados. Bueno, y no quiero hablar mucho de la prueba, pero lo que sí, este fundador es un isomorfismo porque más todavía a nivel de grupos abelianos es la identidad. O sea, lo único que hace es mira la graduación y la acción de R y se construye una acción de este anillo, y viceversa, teniendo una acción del anillo, como que la descompone en información que me da la graduación e información que me da una acción de R. Pero a nivel de grupos abelianos es la identidad, en particular son exactos, hélice inversa. Lo que hay que chequear es que preserve finita generación. O sea, queremos que proyectivos finitamente generados vayan efectivamente a proyectivos finitamente generados y viceversa. Ok. Bueno, entonces, como decía, lo que uno querría entonces es que la categoría del producto cruzado sea la categoría graduada de R, y eso es cierto. Lo que digo es que más todavía es cierto para las versiones hermitianas. Entonces, de vuelta, acá el anillo tiene que tener cierta condición de unitariedad. Ahora digo cuál es. Necesitamos unidades locales y que además sean elementos homogéneos esas unidades locales y que sean autoadjuntas. Todo esto viene de que así R es colímite de estrella anillos graduados, pero en definitiva puede ser colímite de unitales, no hace falta que sea unital. Y en ese caso sí, la categoría hermitiana graduada de R es la categoría hermitiana del producto cruzado. Ok, entonces la prueba es juntar esto con compatibilidad con las formas bilineales. Hago solo un comentario sobre eso, que es que si uno tiene una forma sesquilineal de esta forma, donde M está en la categoría correspondiente, entonces, como M se parte en suma de grupos abelianos indexados por el grupo, esto da como una especie de matriz de funciones bilineales. Restringiendo a cada coordenada, y eso termina siendo como una forma con coeficientes en las matrices del anillo. Lo que hay que chequear es que en realidad cae en el anillo correspondiente, o sea que esas cosas caen en la componente de grado 1. Entonces, medio que esa es la idea. Una vez que uno tiene una correspondencia de las formas, ya tenía una correspondencia a nivel de proyectivos, y eso es lo que faltaba para probar que también vale el caso hermitiano. Bueno, entonces, déjame ver el tiempo por un segundo. Ok, entonces, lo último que quería contar es cómo esto nos ayuda a efectivamente calcular la categoría hermitiana graduada de las álgebras de Leavitt, que era lo que nos interesaba en un principio. Ok, entonces, como decíamos recién, nosotros queremos calcular esto cuando R es el álgebra de Leavitt de un grafo, que por más que no definí, es un álgebra asociada a algún grafo. Ahora lo que acabamos de ver es que nos olvidamos de las graduaciones, pero tenemos que entender quién es este. Bueno, esto en el mismo artículo, ahora Harald y Sims prueban que es otra álgebra de Leavitt de una suerte de revestimiento universal del grafo. O sea, hago la construcción en el ejemplo que vimos, que era este. Lo que prueban es que uno empieza con cierto quiver, con cierto grafo, y entonces cuando hace este producto cruzado, le queda el álgebra de Leavitt del siguiente grafo. Para cada vértice original tenemos z copias. Digamos que este es BW, B0, B1, y así. Y para cada uno de los aristas del grafo original, tenemos una arista acá, pero de un nivel al siguiente. O sea, los lazos ahora se transforman en flechas verticales, mientras que la flecha de BW son flechas diagonales que van hacia arriba. Ok, entonces, el invariante que nos interesa es calcularle la categoría hermitiana a este. Y
La gracia es que ahora, primero el grafo es acíclico, es infinito, pero por lo menos es acíclico. Y además, si uno va sacando fotos, es con límite de grafos finitos y acíclicos. Y ahí, por lo que habíamos dicho antes, esas son álgebras matriciales, y las entendemos bien. De hecho, la categoría identifica un anillo con su anillo de matrices. Entonces, de ahí sale lo siguiente. Digamos que es un grafo, de vuelta por simplicidad, finito. Y de vuelta acá podemos agregar como unos coeficientes en un anillo con unidades locales autoadjuntas, pero sin graduación, o sea, con graduación trivial. Entonces, el invariante que nos interesaba calcular, y más todavía podemos agregar acá unos coeficientes en algún anillo sin graduación, es, bueno, la categoría hermitiana del anillo R, que si no lo introducimos, es la categoría hermitiana del anillo base sobre el que definimos el álgebra. Y acá hay, bueno, hay un tensor de un grupo que depende solo del grafo. Y de hecho, podemos decir quién es explícitamente. La idea es que justamente cuando pasamos de una foto a la siguiente, la transición tiene que ver con la matriz de adyacencia del grafo. Porque acá conectamos un nivel en el siguiente precisamente como estemos conectando en el grafo original. Entonces, eso hace que el colímite que aparezca acá tiene como módulos, como z módulos, los grupos abelianos en los vértices del grafo, y el único morfismo que aparece es la matriz de adyacencia del grafo. Y hacemos eso, repetimos el proceso. Ok. Bueno, y creo que estamos en tiempo, ¿no? Así que eso era todo lo que quería contarles. ¿Pregunta o comentario? ¿Pregunta o comentario? Fuerte. Esta última parte, tengo una curiosidad de por qué lo cubren así al grafo. Porque Sí. hay una, para cualquier grafo hay un movimiento canónico. En caso de que la mayoría de ustedes que prefieren hacerlo así, tal vez por algún motivo. No sé si entendí del todo la pregunta, pero el cubrimiento tiene que ver con cómo es la graduación. En realidad, acá la graduación que di yo es sobre la longitud de caminos. En realidad uno puede modificarlo un poco y ponerle coeficientes en un grupo y este grafo cambia. Pero no sé si entendí la pregunta, no sé si... Pero por ahí uno quiere tener, digamos, un camino, los caminos de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, del descubrimiento a la altura de caminos del grafo chiquito, y tenés una cantidad de estrellas y es pacífico, nunca vas a tener caminos de longitud. No, pero acá está graduado sobre Z de los descubrimientos que refiere a la graduación. Claro, por eso, acá la gradación... ¿Está bien? Acá está Z. claro, o sea... Depende del grupo que está graduando acá, en este caso nada. Creo, ¿no, Willy? No solo depende del grafo, sino de... Claro, por eso digo, si uno Exactamente. modifica la gradación, acá aparece un G en vez de un Z. Lo importante es que Si justo en tenés- este caso queda cíclico. Si tenés un peso en las flechas, en las aristas, con valores en un grupo G, tenés una G graduación, un G cubrimiento. Nada, que si tenés una función de las aristas en un grupo G, eso te induce una G graduación en el álgebra de Leibniz, y en ese caso el producto cruzado corresponde al grafo, al cubrimiento, al G cubrimiento de E, que en vez de tener E, I por Z, tiene I por G, donde I es 0, 1, ¿no? Las aristas y los vértices. Esto es muy parecido, estos cubrimientos aparecen también en álgebra de Artin.
Y ¿cómo se llama? O sea, el álgebra, el producto cruzado, es el anillo de la categoría que les aparece ahí a la gente que estudia esto de cubrimientos de álgebras de caminos. Lo que pasa es que acá el álgebra de Leavitt es el álgebra de caminos usual localizada, haciendo que ciertos morfismos entre modos proyectivos sean isos. Es una localización universal de eso. Y entonces muchas cosas que aparecen en esa teoría aparecen acá medio disfrazadas. Sí, que Willy preguntaba si esta matriz de adyacencia era la matriz de adyacencia traspuesta. Estoy pensando. Creo que sí, creo que es una traspuesta porque si uno lo piensa como z de tt menos un módulo, acaba la traspuesta. ¿No? ¿Mucho? No, ya terminamos. Bueno, porque cada uno lo que hace y cerramos. Bueno.